Muchas gracias por haberme incluido dentro de este evento tan importante que tienen ustedes aquí en Moca. Pues para mí como persona que trabaja en los medios de comunicación, es sumamente importante pues expresar algunas inquietudes con respecto a lo que debería ser, según mi entender, la televisión y el cine y los demás medios de comunicación, ¿verdad? Pero sobre todo estos dos medios en donde lo audiovisual es la faceta más importante. Todo el mundo sabe que nuestro país actualmente pues atraviesa por una crisis que no es solamente una crisis a nivel de las instituciones, sino una crisis, yo diría que espiritual. Una crisis que se viene manifestando por el proceso de globalización que tiende pues a engullirse todos nuestros valores, los valores nacionales que siempre se han enarbolado, ¿verdad?, desde toda la vida, y que no es un proceso exclusivamente de nosotros, sino de todo el mundo. Jean-Claude Carrière, que es uno de los grandes guionistas y cineastas a nivel mundial, ha hablado profundamente acerca de este problema de la globalización, que tiende pues a destruir lo que son las idiosincrasias culturales de los pueblos. Y entonces, él, que es francés, pues se ha abanderado conjuntamente con el cine de su país, que protege su industria, tanto el cine como la televisión, para tratar de que sus valores no sean pues engullidos por los de la globalización, específicamente los de los Estados Unidos. En nuestro país está pasando algo por el estilo, pero todavía peor, porque nuestro país, al ser una sociedad, vamos a decir, joven, una sociedad que no tiene muchos asideros de dónde está cimentada, pues entonces nosotros asumimos como lo preferible, la meta a alcanzar, las cosas que muchas veces vienen dañadas de esas grandes metrópolis del mundo, específicamente de los Estados Unidos. ¿Cuál sería la televisión y el cine que nosotros, pero vamos a decirlo en dos partes, la televisión que nosotros necesitamos? Nosotros necesitamos una televisión que sea, además de divertida, de que el público no se aburre y demás, ser una televisión informativa, educativa y cultural. ¿Por qué razón? Porque realmente cada día las personas que se dedican a los medios de comunicación son personas que no tienen, y me van a perdonar este juicio que voy a hacer, personas que no tienen la suficiente capacidad para expresarse. Primero en el idioma que utilizamos nosotros en este país, que es el castellano, y por otra parte son personas que no les interesa nuestros valores, lo que son nuestras raíces culturales, sino que están siempre pues viendo lo que nos traen de fuera, las cosas que supuestamente nosotros debemos perseguir como norte. Entonces, en otras palabras, yo creo que eso es algo pues fundamental para la televisión. Yo particularmente tengo que confesar algo, y es que realmente por la situación que estamos viviendo, yo no veo mucha televisión dominicana, y es algo que lo digo con honestidad, porque la mayor parte de los programas, con sus notables excepciones, son programas que lo que buscan es simplemente la chismografía, la diatriba, la bajeza, la vulgaridad. Y yo no pierdo mi tiempo, o sea, con espectáculos de baja calidad. Prefiero, y eso lo digo con honestidad, programas que tengan que ver con algo que uno le pueda enseñar, ¿verdad? Como es el caso, por ejemplo, de National Geographic, como es el caso de History Channel, pero son canales de cable, Film and Arts y otros espacios más que a uno le deja al menos un buen cimiento
de conocimiento, y no solamente eso, sino que uno se entretiene con esos espacios. ¿Cuál será nuestro norte a seguir, o debe ser nuestro norte a seguir? Indudablemente no estamos aspirando a que sea como la BBC de Londres, que es la televisión del Estado, una televisión que subvenciona el Estado y la pagan también con impuestos los ciudadanos británicos. Nosotros no estamos aspirando a eso, sino aspirando a una televisión como la que se hace, por ejemplo, en Colombia, como la que se hace en Venezuela, televisión cultural, como la que se hace también en México y en muchos lugares, en donde hay un rescate de los grandes valores, el acervo que tienen esos pueblos, de sus grandes hombres, de sus grandes artistas, de sus tradiciones y demás, porque desgraciadamente nosotros, aquí lo estamos viendo en la televisión nacional y en todo lo demás, hay vamos a decir que una dejadez por parte de los directores y demás. ¿Qué se debe hacer? Bueno, fíjense, hay algo como contradictorio. Aquí en el año 1958, en la época de La Voz Dominicana, aquí se transmitió la primera ópera en vivo, una época en que no existían pues los avances tecnológicos de la actualidad, y sin embargo un grupo de artistas dominicanos, que entre esos estaba Rafael Sánchez Estero, Violeta Estefan y otros más, pues fueron dirigidos por el maestro Cayano y se transmitió una ópera al pueblo dominicano, una sociedad que estaba mucho más atrasada dentro de una dictadura. Se transmitían muchos programas culturales que eran escritos por el señor Freddie Miller y muchas luminarias más de la intelectualidad y de la televisión en aquel entonces. En los años 70, yo recuerdo que aquí éramos muchachos, aquí se transmitían muchos programas sumamente interesantes por la televisión estatal, Radio Televisión Dominicana. Recuerdo que en aquellos días Jacinto Gimbernard y Vicente Grisolía tenían un espacio que se llamaba Música de los Grandes Maestros, en donde desfilaban a través de sus interpretaciones, uno en el violín y el otro al piano, pues los grandes compositores de todos los tiempos, siendo explicados cada uno de las piezas, de lo que se trataba, el movimiento histórico, etcétera, etcétera. Y así había muchos programas en ese tenor, sumamente interesantes, música de siempre, Rincón del Arte, en fin, programas de panel sumamente interesantes, sin contar con los medios tecnológicos que actualmente tenemos. Es como una paradoja. Estamos mucho más avanzados, tenemos las mejores cosas del mundo, tenemos técnicos muy bien formados, pero entonces el contenido de nuestra televisión es cada día más pobre. Eso es en cuanto a la televisión. Y debo decir que no es que no existan programas interesantes, programas que buscan rescatar pues, esos valores, como es el caso de Conversación en la Catedral, que dirige, y también él es entrevistador, el poeta José Mármol, quien hace una labor de veras encomiable en un medio en donde no se le da pues cobertura ni se le da tampoco apoyo a este tipo de manifestación de televisión cultural. Cuando hablaba ahorita de lo que se hace en otros países, en donde, por ejemplo, en Colombia hay una televisora cultural, ahora mismo no tengo el nombre, pero es una televisora en donde se hacen documentales de todos los artistas que tienen allá, importantes tanto de las artes plásticas, de la música, de la literatura, porque como se sabe Colombia es un universo a nivel cultural. Venezuela también lo tiene, el canal TVN5 de allá. En fin, hay muchos países que cuentan con una televisora cultural en donde se está pues tratando pues de no caer en esas garras de la globalización.